482, los días que tardó Alexander Fleming en publicar el descubrimiento de la penicilina, y por qué ese retraso casi costó millones de vidas. 482 días. Ese es el número de días que pasaron entre el momento en que Alexander Fleming descubrió la penicilina, y el momento en que publicó ese descubrimiento en una revista científica. 482 días de retraso en publicar el hallazgo que salvaría más vidas humanas que cualquier otro descubrimiento médico de la historia. Pero ese número no es el más perturbador de esta historia. El número más perturbador es 14. 14 años entre el descubrimiento de la penicilina en septiembre de 1928 y el momento en que el primer paciente humano recibió tratamiento con ese antibiótico en 1942. 14 años durante los cuales personas morían de infecciones que la penicilina habría curado en días. 14 años que incluyeron los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, donde soldados morían de infecciones en heridas de combate mientras el antibiótico que los habría salvado existía descubierto pero no disponible. Y la razón por la que tardó 14 años no tiene que ver principalmente con la dificultad científica de purificar el compuesto. Tiene que ver con algo más perturbador y más universal que la complejidad química. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy el número es 482. Los días del primer retraso de muchos. Y la historia que ese número esconde no es solo la historia de un antibiótico. Es la historia de cómo los sistemas que deberían acelerar el conocimiento más importante pueden convertirse en el obstáculo que lo retrasa. Quédate hasta el final porque los archivos del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido revelados décadas después de los hechos documentan exactamente por qué la penicilina tardó 14 años en llegar a los pacientes. Y ese registro específico es la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre cómo ocurre realmente el progreso científico. Para entender el número 482 necesitas entender exactamente qué ocurrió el 3 de septiembre de 1928. El descubrimiento que nadie esperaba y el número que lo retrasó. Alexander Fleming era bacteriólogo en el Hospital St. Mary de Londres. El 3 de septiembre de 1928 regresó a su laboratorio después de un periodo de vacaciones, y encontró que una de sus placas de cultivo de Staphylococcus, la bacteria responsable de infecciones graves de piel y tejidos, estaba contaminada por un hongo que no debería estar ahí. Lo que cualquier investigador habría hecho normalmente es desechar esa placa contaminada. Pero Fleming notó algo extraordinario antes de hacerlo. Alrededor del hongo contaminante no había colonias bacterianas. El hongo estaba produciendo algo que disolvía las bacterias. No solo inhibía su crecimiento, las destruía. Ese hongo era Penicillium notatum. Y la sustancia que producía era la penicilina. Fleming no descartó la placa. La estudió. Documentó el fenómeno. Cultivó el hongo. Y a lo largo de los siguientes meses verificó que el compuesto era efectivo contra una amplia gama de bacterias patógenas. 482 días después, en junio de 1929, publicó sus resultados en la revista British Journal of Experimental Pathology. El artículo documentaba el descubrimiento del compuesto, su acción bactericida y las posibilidades teóricas de su uso médico. Pero publicar no era suficiente. Para que la penicilina funcionara como medicamento necesitaba ser purificada en concentraciones suficientemente altas y estables para administrarse a seres humanos. Y ahí comenzaba el problema que los 482 días solo anticipaban. La brecha que costó millones de vidas. Fleming intentó purificar la penicilina en su laboratorio entre 1929 y 1932. No lo logró. El compuesto era inestable en las condiciones de purificación disponibles en ese momento. Y sin la purificación no había medicamento. Lo que Fleming hizo en ese periodo fue presentar sus resultados a varios organismos de investigación del sistema científico británico solicitando financiación para continuar el trabajo de purificación. No obtuvo ningún apoyo. Los archivos del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido, revelados décadas después, documentan las evaluaciones que los revisores científicos hicieron de las solicitudes de Fleming. Las conclusiones de esos revisores eran consistentes. El compuesto era científicamente interesante, pero era improbable que pudiera estabilizarse suficientemente para uso clínico. La inversión no estaba justificada. Fleming continuó su trabajo principal en bacteriología. La penicilina quedó documentada como un hallazgo de laboratorio sin aplicación práctica verificada.
En 1939, 11 años después del descubrimiento, el patólogo australiano Howard Florey y el bioquímico alemán Ernst Chain comenzaron en Oxford un proyecto sistemático para purificar la penicilina. Lo hicieron no porque el sistema científico británico los financiara. Lo hicieron con financiación de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos, que respondió positivamente a la solicitud que el sistema británico había rechazado repetidamente. En 1940 Florey y Chain publicaron los resultados de sus primeros experimentos en ratones demostrando que la penicilina purificada era efectiva y relativamente segura. En febrero de 1941 trataron al primer paciente humano. En 1942 la producción a escala de penicilina comenzó en Estados Unidos. 16 años después del descubrimiento de Fleming, el primer paciente recibió tratamiento. 14 años después de su primera publicación científica. Durante esos 14 años ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas de mortalidad por infección en heridas de combate en los años anteriores a la disponibilidad masiva de la penicilina versus los años posteriores son el documento más perturbador de lo que ese retraso costó. En la Primera Guerra Mundial aproximadamente 18% de los heridos de combate moría de infecciones bacterianas en sus heridas. En la Segunda Guerra Mundial ese porcentaje cayó a aproximadamente el 1% después de la introducción masiva de la penicilina. Esa diferencia de 17 puntos porcentuales aplicada a los millones de heridos de combate de los años previos a la disponibilidad del antibiótico es el costo humano de los 14 años de brecha entre el descubrimiento y la aplicación. Y ese costo no fue principalmente técnico. Fue burocrático, institucional y financiero. En 1945 Fleming, Florey y Chain recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento y el desarrollo de la penicilina. El Nobel reconocía el descubrimiento del primero y la purificación de los segundos. Los tres habían contribuido al mismo resultado de formas que el sistema científico de su época había separado durante 16 años. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más importantes de la historia no siempre miden victorias. A veces miden los años entre el momento en que algo fue posible y el momento en que finalmente ocurrió. Y esa distancia siempre tiene un costo que se cuenta en vidas o en oportunidades perdidas mientras los sistemas que deberían acelerar el progreso lo retrasan. 482 días para publicar. 14 años para aplicar. Millones de vidas en el espacio entre los dos números. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. Si la razón por la que la penicilina tardó 14 años en llegar a los pacientes no fue principalmente científica sino institucional, ¿cuántos descubrimientos equivalentes existen hoy en revistas científicas o en laboratorios universitarios esperando la financiación que el sistema considera improbable pero que podrían estar salvando vidas mientras esperan? Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, el próximo video analiza los 27 años que el GPS estuvo deliberadamente degradado por el ejército de Estados Unidos, y cómo una sola decisión de una sola noche cambió la economía digital global para siempre. Nos vemos en el próximo número. Porque 482 días fue solo el primer retraso de una historia donde cada número representa tiempo que el mundo no tenía.